¿Alguna vez sentiste que alguien que ya no está intentó volver? No en sueños, no en recuerdos, sino ahí, frente a vos, mirándote en silencio. Dicen que cuando el Mainumbí aparece no es casualidad, que cuando se queda quieto observándote es porque alguien desde otro lugar está intentando llegar. Y esta historia no es solo una leyenda, es algo que muchos vivieron, pero pocos se atreven a contar. En el silencio del monte, donde el viento parece susurrar nombres, vivía doña Elena, una mujer de 52 años, de manos fuertes y corazón cansado. Desde que su madre murió, la vida dejó de tener sentido. La casa se volvió grande, demasiado grande. El mate ya no tenía sabor. Las tardes eran eternas y el silencio pesaba. Cada rincón le hablaba de ella. La silla donde se sentaba su madre seguía ahí. La taza también. La ventana abierta como siempre. Pero ella no. A veces, doña Elena cerraba los ojos y podía escuchar su voz. Hijita, suave, cálida, como si nunca se hubiera ido. Pero al abrirlos, todo desaparecía. El dolor no era un grito, era un peso, algo invisible pero constante. Doña Elena dejó de salir, dejó de hablar, dejó de reír. Solo se sentaba, mirando el camino, como si alguien fuera a volver. Hasta que un día, todo cambió. Era una tarde tranquila. El sol caía lento y el monte respiraba en silencio. Entonces, lo escuchó. Un zumbido. Levantó la mirada y lo vio. Un Mainumbí, pequeño, brillante, quieto, mirándola. No huyó, no se movió, solo la observaba. Y en ese instante algo dentro de ella se quebró. Sintió calor en el pecho, una presión suave, como si alguien la abrazara. Y entonces lloró. Pero no era tristeza. Era liberación, como si el dolor por fin estuviera saliendo. El Mainumbí se acercó un poco más. Y aunque no hablaba, ella entendía. No con palabras, sino con el alma. Al día siguiente, volvió. Y al otro, también. Siempre en el mismo lugar. Siempre mirándola. Como si esperara algo. En el pueblo comenzaron a hablar. Ese no es un ave cualquiera. Hasta que una anciana dijo: el Mainumbí es el alma que no se fue. Es el amor que no se apaga. Una tarde, doña Elena susurró: mamá,
En ese momento, todo cambió. El dolor seguía ahí, pero ya no destruía. Ahora acompañaba. Y cada vez que el Mainumbi aparecía, ella sentía paz, hasta que un día no volvió. Doña Elena esperó, miró el cielo, escuchó el viento, pero no apareció. Y entonces entendió, no era abandono, era despedida. Y ahora, déjame preguntarte algo. ¿Y si ese colibrí que viste alguna vez no era solo un ave? ¿Y si era alguien intentando despedirse? El Mainumbi no aparece cuando quiere, aparece cuando el alma lo necesita. Contame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que alguien volvió, aunque sea por un instante? Dale me gusta, suscríbete a Mito Guaraní.